Un mensaje claro que nosotros vemos en las Escrituras es que la salvación es completamente de principio a fin una obra de Dios. Eso está bastante claro. Las obras humanas no pueden merecer la salvación. No hay manera, no hay obra alguna que el hombre pueda hacer que le haga ganarse el derecho de ser salvo. Sin embargo, también es cierto, yo puedo tomar eso si quieren. También es cierto que esa misma palabra que nos dice que la salvación no tiene nada que ver con las obras humanas, sino que es completamente una obra de Dios, también con la misma transparencia y claridad nos enseña que la verdadera salvación siempre se va a evidenciar por las obras en la vida de aquellos que son salvos. Y básicamente, como nosotros hemos estado viendo, ese es el asunto que en sentido general agrupa, abarca todos los versículos de esta segunda sección de la primera carta del apóstol Pedro. Nosotros, como si usted nos ha estado siguiendo sabrá, hemos dicho muchas veces que a partir del versículo 13 del capítulo 1 hay una transición en la carta. De los capítulos 1, versículo 1 al 2, él ha venido hablando de la gran salvación que tenemos en Cristo, pero a partir del versículo 13 entonces él nos comienza a decir cómo debe verse esa salvación en la vida de aquel que la ha experimentado. Es decir, una vez más, no somos salvos por cómo vivimos, pero cómo vivimos muestra si somos salvos o no. Y en ese sentido Pedro ha resumido todo lo que el cristianismo implica desde una manera práctica o cómo se ve la salvación en 5 mandatos, 5 áreas a las que él hace referencia, 5 imperativos que nos hablan de cómo debe verse nuestra salvación. Hasta aquí nosotros hemos considerado ya 4 de esos imperativos. El primero de ellos es esperar por completo en la gracia de Dios, que está allí en el versículo número 13, que toda nuestra esperanza para esta vida y la venidera esté puesta en la gracia de Dios que se nos ha sido manifestada en Cristo. El segundo imperativo es el mandato de ser santos así como Dios es santo. El tercero es el conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta vida. Y la semana pasada vimos el cuarto imperativo o la cuarta área en la que debe verse nuestra salvación, que es en la medida que nos amamos unos a otros con corazón puro. En el día de hoy nosotros vamos a considerar entonces el último de estos imperativos que cierra ya esta segunda sección para abrirnos paso la semana que viene, si Dios quiere, a una nueva sección en esta carta. Y ese imperativo, ese mandato, de hecho, es uno de los mandamientos más extraños que encontramos en la Biblia, porque es un mandamiento que tiene que ver con emociones. Dios nos está mandando literalmente a desear algo. Si usted mira el versículo 2, el mandato, este texto tiene la misma estructura de todos los mandatos anteriores, una cláusula arriba, el mandato central y otra cláusula abajo. Así que el mandato está en el versículo 2 y es este: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es un mandato a desear, es un mandato sobre las emociones. Y yo quiero tomarme unos minutos antes de entrar a considerar el texto y lo que nos dice, para hablar precisamente de cómo las emociones, cómo se relaciona la vida cristiana de manera particular con las emociones. Porque yo he oído predicadores, créanme que lo he oído, y he leído libros donde gente te dice que Dios no da órdenes sobre mandamientos, sobre emociones, y que Dios no puede mandar emociones porque los seres humanos no controlamos las emociones, y entonces sería injusto de parte de Dios darnos órdenes sobre cosas que nosotros no controlamos. Ese es el argumento que lo he oído y lo he leído muchas veces. Pero la realidad, mis hermanos, es que si nosotros somos sinceros con la Escritura, muchísimas veces Dios da mandamientos sobre emociones. La Biblia nos da mandamientos como regocijarnos, gozarnos, no te entristezcas, no te amedrentes. Nos manda a temer alguna cosa y nos dice que no temamos a otras. Dios nos manda incluso a amar, y ese amor bíblico, a pesar de que, como siempre decimos, se manifiesta a través de acciones, es más que acciones, debe haber emociones envueltas. ¿Y dónde usted saca eso, pastor? Usted nada más tiene que agarrar el pasaje que habla del amor, 1 Corintios 13. Y Pablo dice: si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, o sea, yo puedo tener las obras sacrificiales, yo puedo tener las buenas obras, y eso no necesariamente es amor. O sea que la obra por sí sola no es amor. Entonces, definitivamente que Dios nos da órdenes sobre emociones. Dios constantemente nos está mandando lo que debemos sentir, lo que debemos desear.
Y la pregunta es, ¿y cómo eso empalma entonces con ese argumento de que, bueno, como yo no puedo controlar mis emociones, Dios será injusto si me manda emociones? Bueno, hay dos cosas que nosotros podemos decir a eso. Lo primero es que aunque es cierto que yo no puedo prender y apagar mis emociones como con un interruptor, que yo digo, ok, me quiero poner alegre, tric, estoy alegre, y luego digo, ok, me quiero poner triste, truc, y me pongo triste, no funciona así. Sin embargo, nosotros no somos pasivos en el proceso de generar nuestras emociones. Yo no sé si usted estaba consciente de eso, pero nuestras emociones no se producen solas en nuestro corazón, sino que vienen siempre, en todos los casos, a raíz de lo que usted tiene en su mente. Lo que llena tu mente va a generar en ti las emociones de tu corazón, y eso es sumamente claro, tanto en la Biblia como en la práctica. De hecho, yo no sé si usted estaba consciente de esto, pero hoy hay un método nuevo, muy peligroso por cierto, para ayudar a las personas a dejar hábitos nocivos, y es por medio de la hipnosis. Lo hipnotizan y le inculcan en su mente que eso que ellos desean mucho es algo malo, es algo feo, es algo detestable, es algo hediondo. Incluso le inculcan en la mente que tiene gusanos, por ejemplo, si es algo que le gusta comer. Y la persona, cuando sale del proceso de hipnosis, comienza, sin darse cuenta, de manera a veces involuntaria, a rechazar eso que antes amaba. ¿Por qué? Porque en su mente está fijo que eso es malo. Entonces, lo que nosotros pensamos va a determinar con mucha frecuencia lo que nosotros sentimos. Y eso, mire, de una manera práctica, nosotros lo vemos constantemente. Muchas veces, y usted lo ha visto en su vida, las emociones no tienen nada que ver con la realidad, señores, sino con la percepción que tenemos en nuestra mente de la realidad. Le voy a dar un par de ejemplos. Hubo un caso real, un hombre trabajaba en una empresa, el jefe le comisiona una labor, que hiciera un trabajo, específicamente el jefe, el dueño de la compañía. El hombre prepara el proyecto, realiza el proyecto y lo presenta al jefe, y a sus ojos el proyecto era magistral. Él recibe una cita de parte del jefe para el día siguiente. El hombre asumió, oye, este proyecto quedó tan bien que mañana a mí por lo menos me dan un aumento. Lo menos que va a pasar o que me asciendan. Y el hombre se pasó toda la noche que no podía dormir de la felicidad. Es más, una fiesta armó, llamó a los amigos a celebrar que le había ido muy bien y tú vas a ver mañana. Y cuando fue a la reunión con el jefe había detestado el trabajo y era para despedirlo la reunión. El hombre se pasó toda la noche muy contento, muy gozoso, porque en su mente estaba pasando algo bueno, cuando la realidad no era así. Y el caso contrario también sucede. A mí me pasó en la universidad. Tomamos un examen clásico. Cuando uno sale del examen comienza a comparar respuestas con los compañeros, y resulta que todos mis amigos tenían un set de respuestas parecido y yo tenía otra diferente. Yo dije, me quemé en el examen. Una semana amargado porque yo me había partido, y todo el mundo celebrando lo bien que le fue. Cuando el profesor publicó Narciso Nadal 100, todos los demás quemados. Yo me pasé una semana amargado, triste. ¿Por qué? Porque me quemé después de tanto estudiar y tanto esfuerzo. En mi mente yo creía una cosa, la realidad la otra. Y lo que yo tengo en mi mente determina las emociones. Así que Dios puede darnos órdenes sobre las emociones, porque con mucha frecuencia es lo que tenemos aquí que determina lo que estamos sintiendo. De hecho, por eso que el apóstol Pablo, en ese pasaje que usted conoce de Filipenses capítulo 4, versículo 8, hablando precisamente en el contexto de no estar afanosos, de no estar angustiados, de no estar preocupados, él dice que una de las maneras de lograr eso, ¿cómo es? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Tú quieres una vida libre de ansiedad, tú quieres una vida libre de depresión. Llena tu mente de la bondad de Dios, llena tu mente de la gracia de Dios. Concéntrate en meditar en lo bueno que Dios ha sido, en todas las maneras como Él te bendice a diario. Y tú vas a vivir una vida gozosa, tú vas a vivir una vida libre de ansiedad. Pero no solamente porque esa es la dinámica como las emociones se producen en nosotros, Dios puede dar órdenes sobre las emociones, sino porque además, como dice la Escritura por otro lado, Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. En otra palabra, la palabra de Dios es operativa.
cuando Dios da una orden, lo que no es, llega a ser. Eso usted lo ve, por ejemplo, en los evangelios. Jesús le decía al cojo, camina. Y nadie le decía, qué injusto, mandando al pobre cojo que no puede caminar a caminar. No, ¿por qué? Porque cuando él decía camina, ese cojo era capacitado inmediatamente para poder caminar. Él simplemente tenía que ejercer fe y pararse y caminar. Cuando él le decía a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, ese que de otra manera estaba imposibilitado era capacitado inmediatamente para él poder levantarse, tomar su lecho y andar. Entonces, cuando Dios nos da órdenes sobre emociones, y lo hace como manda nuestras acciones, como manda nuestro pensamiento, porque Él es Señor de toda nuestra vida, Dios lo hace sobre la base de que Él ha provisto todo lo que tú necesitas para estar experimentando esa emoción. Y con eso en mente, mis hermanos, y vamos a ver por qué eso es relevante al final, yo quiero que nosotros meditemos en lo que el apóstol Pedro nos dice aquí. Si usted mira el texto, nosotros tenemos que entender que debe haber una señal de alerta cuando en nosotros no se producen las emociones que Dios dice. Ahora, ¿de qué está hablando Pedro aquí? Si nosotros vemos el pasaje, se lo voy a poner sencillo, fácil de recordar, todas son con R, 3 cosas aquí con R, RE. Lo primero que nosotros vemos es el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? Bueno, como dijimos hace un rato, es un mandato a desear algo. Ahora, Pedro nos dice qué y cómo debemos desear. Si usted mira el texto, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que tenemos que desear? La leche espiritual no adulterada. Ahora la pregunta del millón es, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de la leche espiritual no adulterada? Bueno, para la mayoría de los teólogos y estudiosos de la Biblia, lo que eso significa, y para la mayoría de los cristianos, yo estoy seguro que usted está consciente de a lo que este pasaje nos está apuntando, eso es una referencia a la palabra de Dios. Él nos está llamando a desear la palabra de Dios. ¿Y de dónde sale eso? De la relación obvia que hay en el pasaje con lo que dijo antes. Si usted mira el versículo 1, y quiero que lo vea en su Biblia, vamos a ver el orden de las ideas aquí. Si usted mira el versículo 1, en ese versículo 1 hay una cláusula de conexión allí que está puesta para conectar este mandato con lo que él venía diciendo. Dice, desechando pues, palabrita clave allí, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead. Si nosotros por un momento quitamos el desechando y todas las cosas que hay que desechar, que vamos a hablar en un rato, no es que la estamos desechando ahora del texto, la vamos a hablar ahorita, pero si nosotros sacamos eso, la idea sería esta: pues, por tanto, por lo que te acabo de decir, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea que definitivamente, para yo entender lo que es esa leche espiritual no adulterada, yo tengo que irme a lo que dijo en los versículos anteriores. ¿Y de qué él habló? Bueno, si usted mira en su Biblia, en los versículos 23 al 25, lo que él viene hablando es de cómo la palabra de Dios obra en nuestra vida, cómo Dios la usa para nuestra salvación y perseverancia. Dice versículo 23, siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae y vuelve otra vez, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y otra vez, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, por tanto, pues, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es obvio que la leche espiritual no adulterada hay una conexión obvia con la palabra. Él le está diciendo básicamente, porque Dios te hizo nacer, porque tú naciste de nuevo por la palabra y porque vas a vivir para siempre por la palabra, desea la leche espiritual no adulterada. Una relación obvia, usted no diría. El problema es que cuando nosotros miramos hacia adelante el texto, también hay otra conexión obvia. No es tan sencillo como eso. Si usted mira ahora, no el 2 mirando hacia arriba, sino el 2 mirando hacia abajo, hay otra conexión allí. Mire versículo 3, versículos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado, probado la benignidad del Señor.
La manera lógica como ese versículo debió de ir: desear la leche espiritual no adulterada, si es que habéis gustado la leche espiritual no adulterada. Sin embargo, dice la benignidad del Señor. Y eso ha llevado a muchos autores, teólogos muy buenos, estudiosos de la Biblia, a decir que lo que significa ahí la leche espiritual no adulterada no es la palabra, sino la benignidad del Señor. El mandato de Pedro es: desead la benignidad del Señor. Y se lo estoy explicando porque puede ser que usted lea, créame, yo leí varios comentarios esta semana que decían que lo que Pedro nos está mandando es desear la benignidad del Señor, y hay una conexión lógica allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desear? ¿Es la palabra de Dios o es la benignidad del Señor? Yo creo que el conflicto se arma cuando nosotros disociamos esas dos cosas, cuando en el pasaje las dos van juntas. ¿Cuál es la benignidad del Señor a la que se está refiriendo Pedro allí? En el mismo contexto, la benignidad del Señor es al hecho de que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa es la benignidad. El hecho de que a través de la palabra Dios nos abrió la puerta a la nueva vida en Cristo. Entonces, no son dos cosas diferentes. Al revés, lo que hace esto es que amplía el mandato. No es solamente desea la palabra, es desea la palabra porque todo lo bueno de Dios viene a ti a través de ella. Eso es lo que él está diciendo. Sigue siendo a desear la palabra, pero no como el simple hecho de la palabra, que a veces nos pasa a nosotros los creyentes. Agarramos la Biblia como simple letra. No, es lo que Dios puede hacer, está haciendo, va a hacer en nuestra vida a través de ella. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la idea es esta: ¿cuál es el mandato? Definitivamente que el mandato es a desear la palabra y todo lo que Dios, toda la bondad de Dios que Dios nos trae por medio de ella. Ahora, si volvemos al pasaje, Pedro no solamente nos dice que nosotros debemos desear la palabra, sino que nos dice cómo debemos desearla. Si usted mira el texto una vez más, hay dos maneras, de hecho, en ese pasaje. Una que no es tan clara para nosotros en nuestra traducción, pero hay dos maneras que, como Pedro nos apunta a la intensidad del deseo que debemos tener por la palabra. La primera de ellas es por la misma palabra que Pedro usa. Cuando Pedro dice desead, el mandato allí, él está usando una palabra muy significativa en la Biblia. Usted sabe, eso usted lo conoce, que en el griego hay muchas palabras para decir una misma cosa, diferente a nosotros amor. En el griego usted tiene filo, que es un tipo de amor filial. Usted tiene eros, que es un tipo de amor, el amor de pareja. Usted tiene ágape, que es otro tipo de amor. Son palabras diferentes porque dan tonos diferentes. De hecho, por eso es que se piensa que Dios escogió este idioma, por lo rico que era. Bueno, hay varias palabras en la Biblia para desear, y la palabra que Pedro utiliza aquí es sumamente importante porque es la palabra más fuerte. Indica un deseo vehemente, un deseo intenso, un deseo casi incontrolable. De hecho, para que usted agarre la idea, esa es exactamente la palabra epitumía, es la misma palabra que se usa en la Biblia para decir cómo el impío desea el pecado. Esa es la palabra. Esa es la palabra que en muchas de nuestras Biblias se traduce, de nuestras versiones, se traduce como concupiscencia. Es así de fuerte es la palabra, señores. Y eso es interesante porque, de hecho, si usted lo piensa, Pedro nos está llevando aquí a tener la misma idea de Pablo en Romanos 6. Usted ha visto que Pablo en Romanos 6 dice que así como tú disponías tu cuerpo, tus miembros antes para la injusticia, ahora que estás en Cristo, dispón tu miembro para servir a la justicia. Bueno, lo que Pedro está diciendo es esto: hermano en Cristo, con la misma vehemencia que tú deseabas el pecado antes de ser cristiano, con esa misma intensidad tú debes desear ahora la palabra de Dios, ahora que eres cristiano. Eso es lo que le está diciendo. O en términos prácticos, para que usted me entienda, de la misma manera que tú estabas loco porque llegara el viernes para ese bonche del viernes, ahora tú deberías desear con esa misma intensidad que llegue el domingo para esa prédica del domingo. Esa es la idea. Esa es la idea, mi hermano. Y yo te pregunto, ¿eso pasa en tu vida? Porque él está diciendo, eso debe pasar en la vida de todo el que ha nacido de nuevo. Con la misma intensidad que esperaba el bonche, ahora debe esperar la exposición a la palabra. Debe desear la palabra de Dios. Y mis hermanos, si esa palabrita o esa explicación no es suficiente, él nos da allí otra manera para indicarnos la intensidad que debe haber en nosotros por el deseo por la palabra de Dios. Y él usa un símil allí, un símil que todos nosotros
podemos identificarnos, y sobre todo los que somos padres. Él dice que nosotros debemos desear la palabra como el niño recién nacido desea la leche. Desead como niño recién nacido. Él no está hablando de creyentes recién convertidos. Él está hablando de que todos los creyentes que hemos nacido de nuevo por la palabra deberíamos desearla con esa misma intensidad con la que el niño recién nacido desea la leche de su madre. Y como le dije, yo estoy seguro que todos nosotros entendemos eso, sobre todo los que somos papás. ¿Cómo desea un niño la leche? Bueno, para empezar la desea cada rato, no un asunto de que ya me la dieron esta mañana, ya yo me bebí mi leche de hoy, como muchos hacemos con la Biblia. No, porque ya yo hice mi devocional, otra vez a leer la Biblia. ¿Cómo? Pero un culto en la mañana, otro en la tarde. Oye, pero que ustedes son muy exagerados, muy extremistas. No, el niño la desea a cada rato. Mire, eso es cronometrado, cada 2 a 3 horas, el recién nacido. Espéralo, cada 2 a 3 horas es un cronómetro y ahí la va a pedir. Y la va a pedir de tal manera que él va a ser obvio que él la quiere. Si él tiene que despertar al vecindario para que sepan que él quiere leche, él lo va a hacer. Y no se va a parar de llorar hasta que se la den. Mire, yo creo que la campeona en eso, de hecho nosotros le pusimos cuando chiquita la campeona, después de esa noche, fue Limarí. Cuando Limarí ya tenía varios meses, esa era una de 2 horas. Entonces, cada 2 horas, cronometrado, la mamá le daba la última vez el pecho a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana ahí estaba Limarí. ¡Uah! La alarma. Y la mamá se levantaba, le daba el pecho y a las 4 de la mañana otra vez estaba Limarí. ¡Uah! Y a las 6 de la mañana. Y en una alguien nos dijo, no, pero ustedes no pueden hacer, ustedes tienen que acostumbrar a esa niña. ¿Y qué uno hace? Déjenla llorar, que ella se cansa. Y nosotros dijimos, ya tenía varios meses, vamos a intentarlo, amor, vamos a dejarla llorar. Le dio el pecho a las 12, cronometrado, a las 2 de la mañana comienza Limarí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Nosotros qué? Ella se va a cansar, ella se va a cansar. Casi a las 6 de la mañana, todavía estaba Limarí. ¡Guau! Señores, 4 horas. Mire, eso no es mentira. Pregúntele a mi mujer, porque dicen que los pastores son habladores. Lo de aquí no, pero eso es común que los pastores exageren. Pero pregúntele a mi mujer. 4 horas lloró Limarí y no fue que dejó de llorar a las 6 de la mañana. Usted sabe qué fue lo que pasó a las 6 de la mañana, ¿verdad? Que nosotros dijimos, ganate, Limarí. Y nos paramos y la mamá le dio el pecho. De ahí para adelante yo le puse la campeona, porque no se rinde y todavía es así. No se rinde esa muchacha. Pero la idea de mis hermanos, Pedro está diciendo con esa intensidad que el niño recién nacido desea la leche de la madre, con esa desesperación, porque es que no puede haber otra palabra, es desesperado. Usted no ha visto cuando usted le acerca la botella o el pecho a la mamá. Es una cosa como desesperado que yo. ¿Vos dónde que está? Mire, eso hay que haber sido papá para ver eso, porque es un espectáculo. Pero cógelo suave, espérate. Mi hermano, la Biblia está diciendo, así tú deberías desear la palabra de Dios. Que me busque, que dónde que está. Así deberíamos desear. Como ese niño recién nacido, que no le importa más nada. Mire, yo sé que aquí hay muchas hermanas embarazadas. Yo no quiero desanimar sus sueños maternos. Pero yo quiero que usted sepa que usted está muy animada en cómo le va a decorar la habitación y de qué color van a hacer la cortina y qué dibujito le vamos a poner, pero a ese muchacho no le va a importar nada de eso. A él no le importa qué cuna usted lo puso, a él no le importa qué dibujo le puso en la pared, a él no le importa la decoración que usted puso, él lo que quiere es su leche. Oye, eso es lo único que él va a querer, el niño recién nacido. Una vez más, porque viven diciendo que yo le quito el deseo y el ánimo a las embarazadas, prepare su habitación, no te preocupes, prepárala. Pero sabe que lo que ese niño quiere es leche. Y Pedro está diciendo, de esa misma manera nosotros deberíamos desear. Y mi hermano, esto es algo que está claro en la Escritura. Esto no es para que nos riamos aquí. Esto es para que tú analices tu vida. Tú deseas la palabra así. Eso está por todos lados. Yo me puse a buscar versículos en la Biblia donde el escritor bíblico está hablando de su deseo, de su deleite, de su anhelo, de su complacencia en la palabra. Y me paré cuando iba por 30. No le voy a leer obviamente todo, pero oiga algunos. El apóstol Pablo, Romanos 7:22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice Job:
He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Oye, para mí la palabra de Dios es más valiosa que comer. Oiga otro, dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, más que el dinero. Salmo 119, 14 al 16. Dice el salmista en el Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mi delicia. Dice en el versículo 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Dice en el versículo 97 con un grito de exclamación, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Hermano, eso no es el salmista nada más. Eso no debe ser Jeremías nada más. Eso no debe ser Pablo nada más. Esa debe ser la experiencia de todo creyente. Pedro dice, desead como niño recién nacido, o si lo quiere de otra manera, como tú deseabas el pecado, desea ahora la palabra de Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, el apóstol Pedro no solamente nos presenta el requerimiento, sino presenta los requisitos. Quizá tú me dirás, pastor, pero esa no es mi experiencia. Mire, para ser sincero, yo no deseo la palabra así. Ese no es mi caso. Yo hago mis devocionales porque yo sé que tengo que hacer mis devocionales. Yo vengo a la iglesia porque yo sé que tengo que venir a la iglesia, pero yo no estoy esperando la hora para que llegue el culto para yo oír la palabra. Yo no estoy muy desesperado por agarrar mi Biblia. ¿Qué pasa en ese caso, pastor? Bueno, Pedro nos dice, para que tú puedas desear la palabra, hay dos cosas que tienen que estar pasando. Lo primero, versículo número 3, tú tienes que haberte convertido genuinamente al Señor. Mira versículo 3. Vamos a leer desde el 2 otra vez. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y agarra, ¿cómo empieza ese versículo 3? Sí condicional se llama eso. ¿Usted conoce eso? Eso lo dieron, ¿verdad? En el colegio. Sí condicional. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y como nosotros explicamos hace un rato, la benignidad del Señor en ese contexto, que es el haber nacido de nuevo por la palabra que él explicó en los versículos 23 al 25. Él está diciendo, si de verdad tú naciste de nuevo, si de verdad tú te convertiste, si de verdad tú fuiste regenerado, tú deberías desear la palabra de esa manera que yo te estoy diciendo. Él está diciendo que lo primero que debe pasar para que haya ese deleite, para que haya ese deseo, para que haya ese anhelo por la palabra, es que la persona haya nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y eso es algo que está claro en las Escrituras. La palabra de Dios deja ver que nadie que no haya nacido de nuevo puede desear la palabra de Dios, por una sencilla razón. Simple y sencillamente porque, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios es espiritual. Una persona que está espiritualmente muerto en delito y pecado, como dice la Biblia, no puede hallar deleite en la Biblia, en ninguna manera. Mire, el no creyente puede entretenerse con la Biblia. Sí, a veces le parece hasta interesante. Puede tener curiosidad. Sobre todo tiene mucha curiosidad de Apocalipsis. Vamos a lo que dice Apocalipsis. Mucha curiosidad. Pero deleite en la Biblia. Anhelo por la Biblia. Eso solo se produce en un corazón regenerado. Eso solamente pasa en aquel que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Así que la primera condición por la que una persona, y la más terrible, nos dice Pedro, una persona puede no desear de esta manera, con esta intensidad, la palabra de Dios, es que simplemente no se ha convertido genuinamente. Mi hermano, una vez más, esto es para que nosotros no analicemos. Esto no es un asunto de que, pero que yo tengo toda mi vida en la iglesia. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú tuviste un encuentro personal con Cristo? Pero yo nací en un hogar cristiano. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú naciste de nuevo por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios? Eso debe verse en un anhelo, en un deseo por la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Pero quizás alguien me dice, pero pastor, mire, la realidad es que hubo un periodo en mi vida donde yo anhelaba la palabra, pero eso se ha ido ya. Bueno, entonces puede ser que te esté pasando lo segundo que Pedro nos dice aquí. El segundo requisito para nosotros poder anhelar la palabra no es solo haber nacido de nuevo, sino que tenemos que estar batallando el pecado en nuestra vida. Si usted mira conmigo una vez más
Ahí es donde entra el versículo número 1. Fíjese que la misma estructura, vimos la de abajo, tú tienes que haber nacido de nuevo y otra condición arriba para tú poder cumplir el mandamiento. ¿Y cuál es en este caso? Dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él está diciendo, para tú poder desear la palabra, tú tienes que haber sacado, erradicado, batallado, anulado, erradicado de tu vida el pecado. Porque una verdad clara en las Escrituras, de hecho hay una frase famosa, la Biblia te aleja del pecado y el pecado te aleja de la Biblia. Eso siempre es así, siempre es así. Cuando nosotros estamos alimentando el pecado en nuestro corazón, cuando nosotros estamos consintiendo el pecado en nuestra vida, inmediatamente va a menguar nuestro deseo por la palabra. Y mire que yo sí he visto eso. De hecho, esa es una de las maneras clave como yo empiezo a notar que hay un problema en la vida de un hermano. Hermanos que generalmente son muy fogosos, muy animados, muy involucrados, y de repente usted empieza a ver como que el hermano está frenando, y ya el hermano no está tan interesado, y ya el hermano no se involucra tanto. Y lo jalo de una hermana. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? En muchos casos el hermano tiene la sensatez de decir, mira pastor, está pasando esto, esto y esto, estoy batallando con este pecado. Y buscamos la gracia de Dios, y buscamos la ayuda del Espíritu y la dirección de la palabra, y superamos ese bache. Pero en muchos casos los hermanos te dicen el clásico, no, todo está bien. Todo está bien, pastor, no me pasa nada. Hermano, ¿a ti te pasa algo? No me pasa nada. Y después nada más dejamos el tiempo hasta que se descubre el lío y sale lo que estaba pasando. Pero siempre es así, mi hermano. Y yo estoy seguro que a lo mejor tú conoces hermanos que tú lo estás viendo así en este momento. Y esto es importante, porque son hermanos que tú sabes que ese no es el hermano. Ese hermano no es así, ese hermano está muy apático. Hermano, si tú te estás dando cuenta de eso, tú debes cuidar por el alma de ese hermano tuyo. Porque la Biblia dice aquí que cuando esas cosas, cuando el pecado entra, se anida en el corazón del cristiano, una de las primeras señales es que pierde su deseo por las cosas de Dios y de manera especial la palabra de Dios. Ahora, si usted mira el texto, es interesante que Pedro no hace aquí una lista exhaustiva de pecados. Primero porque, imagínense, sería larguísima, pero él se refiere específicamente a 5 pecados. Y yo creo que la razón por la que él se refiere a estos 5 de una manera particular es primero porque son pecados relacionales. Si usted nota, todos los pecados que él menciona allí tienen que ver con nuestra relación unos con otros, y lo vamos a explicar en un momentito. Pero la idea es esta: este versículo 1 es un versículo puente. Es un versículo que tiene tanto que ver con el deber de la semana pasada como con el deber de esta semana. ¿Cuál era el deber que vimos la semana pasada? El deber de amarnos unos a otros. Bueno, yo no puedo amar al hermano cuando hay malicia en mi corazón, y esa palabra malicia allí quiere decir malos deseos, resentimiento, amargura contra alguien. Yo no puedo amar al hermano cuando yo tengo eso. Engaño, y esa palabra allí es cuando yo, como ella misma denota, engaño a alguien pero para obtener algo de él. Esa es la idea, como cuando usted pone una trampa, es la idea del engaño allí. Cuando habla de hipocresía, obviamente es aparentar lo que yo no soy. Yo me vendo como lo que no soy en realidad frente a la persona. No hay amor, lo vimos que de hecho el amor no puede ser hipócrita. Envidia, cuando yo deseo lo que otro tiene deseando que él no lo tenga. Porque ese es el problema de la envidia. No tiene nada de malo que usted desee, ay, wow, mire ese carro, yo con un carrito, eso no tiene nada de malo. Pero cuando yo lo deseo y desearía que no lo tuviera, ¿por qué lo tiene y yo no? Eso es lo que le envidia. A usted le molesta que el otro lo tenga, no solamente que usted lo quiere. Pero no solamente eso, él dice allí todas las detracciones, y eso tiene que ver con difamar, con murmurar, y la intención es hacerle daño a alguien de espalda a ellos. Y él está hablando allí de pecados que tienen que ver con nuestra relación uno con otro, y por eso él pone esa lista, porque tiene que ver primero con lo de la semana pasada. Para tú poder amar unos a otros tenemos que desechar esto, pero para poder desear la palabra también tenemos que desechar este y cualquier pecado. ¿Por qué? Porque cuando esos pecados se anidan en el corazón, va a arrebatar tu deseo por la palabra. Y de hecho, yo creo que otra razón por la que él usa estos específicamente, mi hermano, si usted lo analiza, todos esos son pecados que usted lo puede tener por años y nadie darse cuenta, porque son pecados que están ¿dónde? Ahí.
Son pecados que no se ven afuera en su mayoría, salvo tal vez la murmuración. Pero todos estos que él está diciendo son pecados que tú lo puedes tener ahí, almacenado, guardado hace tiempo. Y por eso tú dices, pastor, sí, yo una vez me deleitaba en la palabra, pero hace tiempo que no pasa. Hermano, tú debes revisar. Quizás tú no estás cometiendo un pecado obvio, visible, pero tú tienes un pecado de esto allí. Quizás hay alguien que te hizo algo y tú le tienes ese resentimiento, esa amargura. Quizás tu pareja, algo que te hizo que tú no has querido perdonar. Quizás otro hermano de la iglesia. ¿Y tú sabes cuál es el problema de la amargura, del resentimiento? Como alguien ha dicho, el problema es que eso es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Tú estás guardando la amargura, el resentimiento, pero el que te está matando eres tú, que ni siquiera puedes deleitarte en la cosa de Dios porque tú tienes esa espinita que no has querido perdonar, que no has querido soltar. Pero tal vez puede ser que tú estás lidiando con un serio problema de envidia. Hay un hermano en la iglesia que tú envidias su popularidad, porque él es tan popular y yo no, o envidias su físico, porque se ve así y yo no, o quizás su posición económica y social, o tal vez una relación que tiene que tú no tienes, y la envidia te está comiendo adentro. Esa envidia se va a comer tu deleite en Dios y en las cosas de Dios. Tú tienes que renunciar a todo eso, dice Pedro. Tú tienes que desechar todo ese pecado. Quizás que tú vienes aquí todos los domingos a hacer una pantalla, la hipocresía. Venimos aquí somos los mejores cristianos del mundo. Allá en la calle, el demonio mismo, pero aquí muy santos y muy puros. Como siempre le digo, vienen matándose por ahí los esposos, pero de que pisan allí en la puerta se agarran de la mano. ¿Cuánto se aman los hermanos? Haciendo una pantalla. Y mientras tú vengas aquí a hacer una pantalla, tú te vas a sentar ahí, te vas a ir así mismito como te fuiste. Porque esos son pecados que van a ahogar cualquier deleite que tú puedas tener en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, el apóstol Pedro no solamente nos presenta allí el requerimiento, desear la palabra como el niño recién nacido, como tú deseabas el pecado, nos presenta los requisitos: haber nacido de nuevo, estar batallando contra el pecado, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, batalla contra el pecado, y tú vas a empezar a deleitarte en las cosas de Dios. Pero en tercer lugar, y más rápidamente, nos presenta el resultado de nosotros desear como niños la leche espiritual no adulterada. Versículo 2, una vez más, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, y aquí está, propósito, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué tú debes batallar, mi hermano? No te conformes con ser un cristiano frío. No te conformes con ser un cristiano que viene y se sienta ahí y ya no. Desea la palabra. Pelea por tu deseo en la cosa de Dios. ¿Por qué? Porque de ello depende tu salvación. Eso es lo que está diciendo Pedro. Para que por ella crezcáis para salvación. El instrumento de Dios para salvación en tu vida es la palabra. Y únicamente la palabra. Te dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Y los cristianos ya no son salvos? Bueno, lo que pasa es que, como yo te dije ahorita, o le he dicho otras veces, la salvación no es una cosa en la Biblia. La salvación no es que voy para el cielo. La salvación tiene que ver con toda nuestra vida, pasado, presente y futuro. Tiene que ver con el hecho de haber sido justificado y perdonado. Ahora, tú fuiste justificado y perdonado, ¿cuándo? El día que naciste de nuevo, creíste en Cristo. ¿Y cómo fue eso? Por la palabra. Eso es lo que Pedro dijo arriba. Tú fuiste justificado, tu salvación pasada tuvo que ver con la palabra de Dios. Pero la salvación tiene un aspecto presente, que es el aspecto de la santificación. El hecho de que Dios nos va transformando, dice la Biblia, de gloria en gloria en la imagen de Cristo. El hecho de que somos fortalecidos para poder vencer el pecado. Como dice el mismo apóstol Pablo, por otro lado, dice que la palabra de Dios es el instrumento para que nosotros lleguemos a ser ese varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otra palabra, mi hermano, si hay alguna esperanza de que tú alguna vez seas ese padre que tú debes ser, eso tiene que ver con esto. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Es usando esto que Dios te va a convertir en ese padre. Y mire que si usted como yo sí he anhelado eso. Cada vez que yo he hecho mi barrabasada como padre, y he hecho muchas, que me tiro al piso y digo: Señor, yo quisiera ser un buen padre, ayúdame. Dios me dice: mira, es a través de esto. Si hay alguna esperanza de que tú seas la esposa que describió el pastor Mayer esta mañana, que toditas salieron como bueno. Si
Si hay alguna esperanza de eso, ¿tú sabes cómo va a ser? Así mismito, cuando tú vienes y te pones a la palabra, es el instrumento que Dios va a usar. Si hay alguna esperanza de que tú seas el hijo obediente que honra a su padre, que Dios manda, tiene que ver con tu interacción con la palabra. Ese es el instrumento que Dios va a usar para tu santificación. Pero todavía más, ese es el instrumento que Dios va a usar para cada día ir produciendo fe, para que tú perseveres hasta el fin y entres en la gloria eterna. Toda tu salvación, pasado, presente y futuro, tiene que ver con la palabra. Y por eso está diciendo Pedro, desea esto, hermano. Hermano, atesora esto, valora esto, busca esto como el niño desesperado, porque toda tu vida depende de esto. Depende de tu interacción con este libro. Ahora, mis hermanos, que yo quiero que nosotros nos llevemos de todo lo que hemos visto. Si algo yo quiero que usted se lleve es esto. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? Cuando Dios dice algo, esa palabra es operativa. Cuando Dios da un mandato, Él te provee todo lo que necesitas. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que tú no tienes que conformarte a ser un cristiano mediocre. Quizá tú ves aquí mucho, bueno, es que yo no soy como fulano. Yo veo que fulano como tan deseoso y como tan animado. Hermano, tú puedes serlo también. Tú tienes el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Espíritu, la misma palabra, el mismo poder de la resurrección obrando en tu vida. Tú puedes ser el cristiano más fogoso, más animado, más deseoso de la cosa de Dios, porque Dios lo ha decretado así. Tú puedes serlo. No te conformes con ser un cristiano que está gravitando, que va a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, que lee la Biblia porque hay que leer la Biblia. No, vive un cristianismo al máximo, un cristianismo donde tú te deleitas en la cosa de Dios. Tú puedes hacerlo. Dios te ha provisto en Cristo. ¿Cómo? Ahora, para que eso pase, Pedro te dice, lo primero es que tú tienes que asegurarte que tú has nacido de nuevo. Tú puedes decir en tu corazón ahí tú mismo, si yo sé que yo tuve un encuentro con Cristo. Si no, tú lo puedes hacer ahora. Esa es la bendición de esto, que tú solamente tienes que inclinar tu rostro y decirle, Señor, mira, yo tengo toda mi vida en la iglesia, pero la realidad es que yo nunca he deseado esta cosa. Haz la obra en mí y Él lo puede hacer. Y si tú me dices, pastor, yo sé que yo nací de nuevo un día, pero se ha apagado en mí el deseo por las cosas de Dios, hermano, revisa tu corazón. ¿Hay algún pecado que tú estás anidando allí? ¿Algún resentimiento, alguna amargura, algún engaño, hipocresía, de esas cosas que Él dice, o cualquier otro pecado? Porque todos los pecados te alejan de Dios. Hay un pecado que tú no has querido soltar, eso va a ahogar tu deleite en la palabra. Tú puedes hacer, y yo te invito a hacer lo que hizo el salmista. Mira, el mismo salmista, que lo vimos tantas veces decir, cuánto amo tu ley, cuánto me deleito, tu ley es mejor que la comida, tu ley es mejor que el dinero, tu ley es mejor que las riquezas. En un momento dice en el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Hubo un momento en la vida de él, como nos pasa a todos, donde el pecado empieza a robarnos la atención, pero él se dio cuenta y él dijo, esto es lo que me está robando el gozo en el Señor. Y le pidió, Señor, inclina mi corazón a tu palabra y no a este pecado. Tú puedes decirle eso hoy al Señor. Tú sabes cuál es ese pecado que arrebata tu gozo en Dios. Tú puedes decirle, Señor, inclina mi corazón hacia ti, a tu palabra, y no a la pornografía. Inclina mi corazón hacia ti y no hacia la avaricia, el amor al dinero. Inclina mi corazón hacia ti, no a la mentira, y no al resentimiento, y no a la amargura. Yo no sé, hermano, tú sabes con lo que tú batallas. Pero tú puedes decirle hoy, Señor, yo quiero ser un cristiano que se deleita en ser cristiano. Inclina mi corazón a ti y no al pecado. Y si tú estás aquí sin Cristo, esa oración aplica a ti. La Biblia dice que tú estás muerto en delito y pecado. No hay manera. Quizá esto que yo te hablé a ti te suena chino, deleite, la cosa mejor que la comida, la palabra, mejor que el dinero. No hay manera de que tú puedas experimentar lo que estamos hablando, porque estás muerto en delito y pecado. Pero Cristo murió y resucitó para en el poder de esa resurrección darte vida, y que tú puedas abrir los ojos espirituales a deleites que tú nunca te has imaginado. Que tú empieces a ver cosas, a experimentar emociones que tú nunca habías sentido hacia las cosas de Dios.
Cristo puede hacer eso. ¿Tú te atreverías a pedírselo? Decirle: Señor, yo quiero. Yo quisiera que tú abras mis ojos para yo ver estas cosas que este hombre ha dicho. Porque la verdad que yo no sé de lo que él está hablando. Pero Dios puede hacerlo en ti. Vamos a orar. Tómate un minuto, hermano. Si tienes que tomártelo. Si tu deleite en la palabra, en las cosas de Dios se ha apagado, no te conformes, no te trances. Tu salvación depende de ello, dice la Biblia, en todos los aspectos. Dile al Señor ahí: Señor, inclina mi corazón a tu palabra y no a este pecado. Batalla el pecado, rechaza el pecado, desecha hoy el pecado en tu vida y sal de aquí dispuesto a erradicarlo por completo, y tú vas a vivir un cristianismo de deleite asombroso en el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos ofrece esta esperanza gloriosa de que podemos ser cristianos, que vivimos vidas extraordinarias, que podemos experimentar deleites asombrosos en ti, en tu palabra, en las cosas tuyas. Señor, hazlo así, hazlo efectivo en nuestras vidas. Que no haya aquí corazón duro de incredulidad para apartarse de ti, sino que todos podamos rendir nuestros corazones, Señor, pidiendo esa gracia que Cristo nos compró en la cruz para nosotros vivir como tú nos has llamado a vivir. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.